Un partido que puede destruir a los automovilistas, tal vez el sucesor de ese pequeño partido que eligen las personas decepcionadas de los partidos principales, como ODSK, ANO, SPD y así sucesivamente. Y la gente está un poco de acuerdo. Básicamente se podría decir que es un nuevo sujeto conservador de derecha, fundado por el dios de Bohemia del Sur, Martín Cuba. Vamos a ver su entrevista en Prima CNN y veremos qué nos dice sobre todo esto. Empezamos. Buenas tardes, les doy la bienvenida por última vez a La Partida. Como prometí, entrevista en el estudio con el señor Martín Cuba, gobernador de Bohemia del Sur. Buen día y gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. ¿En qué etapa va la creación de su partido Nuestra Chequia, señor gobernador? ¿Ya debo decirle presidente o aún no? No, estamos en la etapa en la que sí tomamos en cuenta la parte legal. Después de haber presentado el nombre, ahora nos espera el registro de nuestro movimiento, que debe realizarse ante el Ministerio del Interior. Para eso se necesita cierta cantidad de firmas, así que nuestros miembros o las personas que estuvieron conmigo en la fundación, ahora hemos pedido a nuestros simpatizantes que nos den sus firmas en los formularios, lo cual está ocurriendo en estos últimos 5 días. Creo que ya tenemos suficientes y en algún momento de la próxima semana o la siguiente los llevaremos. Una vez que los revisemos todos para asegurarnos de que todo esté en orden, los llevaremos al Ministerio del Interior para que se realice el registro. Por ahora dejamos de lado el debate sobre algún congreso o asamblea y sobre quién será el presidente, porque ahora queremos enfocarnos principalmente en explicar claramente a la gente lo que queremos hacer. Personas de todo el país se acercan, algunas quieren postularse o ya son concejales, por eso no tenemos prisa en elegir presidente ahora. Antes los partidos tenían decenas o cientos de miles de miembros, ahora son más bien clubes elitistas con unos 1000 miembros. ¿Con qué base cuentan ustedes para que el movimiento sea relevante y genere ideas y fuerza? Sí, este es un punto bastante interesante. Martín Cuba tal vez lo explique, pero de verdad, por ejemplo, ODSK tiene alrededor de 10,000 miembros. Antes tenía 30,000 miembros. Y si no tienes suficientes miembros, no tienes suficiente gente de la que a través de la competencia y la competitividad pueda surgir algún material de calidad que luego puedas poner en la presidencia o que se convierta en tu presidente y luego con esa gente vas a luchar por eso. Y si tienes una base aún más pequeña, si son cientos o unos pocos miles, es aún peor. Lo notamos claramente, sobre todo en los automovilistas que están totalmente vacíos de personal. Así que en ese sentido, realmente es una buena idea empezar desde abajo y estos proyectos improvisados, tengo un poco la tendencia de decir que siempre es algo de temporada que elige la gente, que están enojados pero quieren ir a votar. Afirmo que para hacer buena política y transformar la República Checa no necesitas tener decenas de miles o cientos de miles de miembros comunistas, también había miles, y no fue nada bueno casi. Cuando hoy vi la estructura de ODS, pienso que no necesitamos tener, por ejemplo, en la capital regional, 400 miembros de los cuales 350 nunca quieren postularse a nada, realmente no ven la razón. Lo que necesitamos es tener verdaderas personalidades y personas que realmente quieran hacer política y ver con los mismos ojos y ser capaces de representar el movimiento, así que yo definitivamente no voy a querer competir con ningún sujeto político por el número de miembros. Nosotros vamos a querer competir por lo que realmente se debe competir en política, por llevar una buena visión que impulse a la República Checa hacia adelante y poder comunicar eso a los votantes, porque en política lo que realmente importa, según yo, son esos porcentajes en las elecciones y no la cantidad. Aquí probablemente no estaré de acuerdo porque claro que se trata de porcentajes, pero tú no tienes la ambición de conseguir ese mandato una vez y esperar que de alguna manera engañes a la gente. Necesitas funcionar durante más tiempo y eso sin una base de miembros más grande donde exista cierta polaridad de opiniones es difícil de lograr porque muy fácilmente te quedas estancado en tu propia información. Te quedas estancado en tus ideas, te vuelves rígido y luego otro grupo te supera. Sin más miembros es difícil saber si tienen futuro. Por supuesto, pueden empezar con poco, conseguir su primer mandato con unas cuantas centenas de personas y luego demostrar que son competentes y a partir de ahí atraer más miembros y seguir adelante.
Eso está claro y puede pasar, pero en mi opinión no se logra sin miembros. Por supuesto, el argumento sobre el Partido Comunista está bien, pero esto es otro extremo que se está mostrando aquí. La política está muy fragmentada, incluso en las últimas elecciones a la Cámara, donde surgieron nuevos partidos, algunos exitosos y otros no. ¿Por qué sumar otro? Yo justamente pienso que no queremos fragmentarla aún más. Queremos probar lo que hicimos en Bohemia del Sur, un estilo de política diferente. Al ver los resultados de las elecciones en Bohemia del Sur, sé que a nivel nacional será igual, lo respeto, pero la región ya no es un pueblo pequeño y hay que admitirlo. Si ves ahí logramos algo, no solo porque la ODS se postuló sola, fragmentar, pero al contrario, llegamos a simpatizantes de Spolu, así que en ese 47% también hubo votantes que antes apoyaron a otros. Sí, eso significa que no seguimos fragmentando, sino que buscamos una política no confrontativa, que no sea solo sobre estar a favor o en contra de alguien, sino resolver problemas concretos y así unificar más la escena política ante los votantes. Ese será nuestro principio. Sé que será difícil, pero con humildad, sin arrogancia, esa es la base. Por eso el nombre Nuestra Chequia, porque creo que los partidos deben coincidir en principios básicos sobre Chequia. Es nuestra porque nos pertenece a todos. Es de todos los que salen a la calle y ningún político, ni Kupka, Babiš o Havlíček lo cambiará. Es nuestra Chequia. Por otro lado, Claro, eso está cool. Así que aquí el señor Cuba básicamente sugiere que le gustaría hacer un puente entre el grupo de Babiš, Okamura y el turco Masinka y el grupo de Stan, ODS y así sucesivamente. Que le gustaría tomar gente de ambos mundos, digamos a esas personas más indecisas de Babiš, a esas personas indecisas de ODS y Stan y crear o ser quien cierre brechas y una a quienes no son radicales, solo eligieron a alguien porque debían, sin saber a quién más. Él busca ser ese tercer camino, la alternativa. Súper, pero exactamente eso querían ser los motoristas y al final terminaron en el campo de Babiš, ¿verdad? Entonces la pregunta es si lo va a lograr, la pregunta es si va a poder manejarlo lo suficiente porque si logran el 5% igual no harán nada, ¿no? De verdad, para que puedan ser algún tipo de puente, algo, alguien que cambie algo y conecte algo, necesitan obtener entre el 15 y el 20% en esas elecciones para ser al menos un poco relevantes. Mira, me temo que este partido en realidad será más un asesino de motores que crear un pilar significativo en la política checa o algún tercer camino. he notado una reacción que decía que más bien parecía un comercial de algún productor de alimentos, que es como pintar todo de color de rosa. Cuando presentas un movimiento así, tienes que tener claro en la cabeza que vas a tener seguidores, vas a tener opositores y que esos opositores definitivamente no van a decir, oh, esto salió bien, está genial, nos gusta. Siempre hay partidarios y opositores. Estos últimos critican todo desde el inicio, lo cual es obvio. Esto siempre se pone a prueba realmente hasta después en las elecciones, así que yo dejo eso completamente de lado. Para mí fue importante la reacción de la gente con la que trato de estar en contacto por redes sociales y en persona, y hasta ahora ha sido agradable. Y la disputa sobre su estadio, sobre el nombre de su estadio, se encendió en las redes y públicamente justo después de la presentación. ¿Fue solo algo pasajero o responde a ambiciones políticas mayores? Creo que fue solo una reacción momentánea que surgió. Pienso que ahí principalmente hubo una mala comunicación. Casi creo que yo, o más bien creo que yo también cometí algunos errores personalmente porque no valoré algunas cosas. Comunicamos mal y la gente creyó que era una encuesta. Como 2 días antes anunciamos el movimiento, algo relacionado con la ciudad capital y un poco banal, se volvió tema durante 4 horas en portales nacionales, pero eso es parte de esto.
Ya lo hablamos, expliqué a los checos y budejovichanos que creo que cometimos errores. Es justo admitir errores. Corregiremos el sistema y todo funcionará bien. Buena noticia tras años de espera. Tendremos una increíble construcción de arquitectos londinenses. Si la mayor preocupación que tenemos es discutir sobre su nombre, entonces en el sur de Bohemia estamos bien. Eso ya se verá. Bohemia del Sur es genial, pero luego también tenemos Moravia del Sur y eso nos lleva a otro gran gobernador y ese es el señor Grolich. Y por cierto, ahora va a postularse para presidente o incluso ya se postuló y se convirtió en presidente. No estoy completamente seguro de cuál es la situación actual, pero está liderando el KDU-CSL. Creo que él tendrá una posición más fácil y un objetivo similar: hacer del KDU-CSL un puente entre ANO y el mundo de ODS, Stan y los piratas. Entre el mundo más europeo y el menos europeo. La pregunta es ¿quién tendrá más éxito, Cuba? Sí, Cuba empieza desde cero, mientras que Grolich tiene todo un partido detrás de él, y luego está precisamente la pregunta de cuál de esas opciones es mejor. Sí llegar con algo completamente nuevo que tal vez entusiasme a alguien y diga, wow, voy a probar contigo, o si es mejor tener detrás la tradición, la base y así sucesivamente. Esa es una pregunta muy difícil. En cualquier caso, definitivamente tengo curiosidad por ambos, por estos señores, porque si resultan ser interesantes, es muy probable que decida entre votar por nuestro Chesco o por KDU-CSL en las próximas elecciones. Porque los piratas se desacreditaron mucho, según yo. Stan avanza y está por ser el segundo partido más grande de Chequia. Si Cuba absorbe la ODS, tendrán buen camino por delante. Ah, no, y todavía será una pelea interesante. ¿Cómo será Chequia de derecha, izquierda o centro? No quiso definirlo ideológicamente en la conferencia, pero eso llegará. Pero yo no tengo, señora reportera, problema con ese anclaje ideológico. Yo siempre digo que será de centro derecha. Eso significa que todos nosotros salimos en realidad del ODS, que en los años 90 representaba a la derecha. Aún así, sostengo que desde los 90 hemos avanzado mucho. Esa época es distinta y hoy el centro de la derecha e izquierda, como lo conocimos en los últimos 100 años, ha cambiado algo. Ya no se trata realmente de una lucha sobre si el porcentaje de impuestos es un punto más alto o más bajo. En mi opinión, hoy en día se trata más bien de un debate sobre la eficiencia en la gestión del Estado. Queremos ser un movimiento de centro derecha que afirma que el Estado no es responsable de tu felicidad y satisfacción. Eso es simplemente responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Pero por otro lado, reconozcamos que no somos solo un grupo de individuos que solo deben perseguir su propio éxito. Somos una sociedad que tiene individuos más fuertes y también quizás más débiles, y la sociedad en su conjunto debe saber cuidar de los más débiles. Así que de centro derecha, sin duda. Y en mi opinión, estamos hablando de una gestión eficiente del Estado, porque hace un momento estuve viendo un debate aquí con sus colegas que estaban sentados antes, y cada vez más personas se me acercan y básicamente me dicen, oye, ya no puedo seguir viendo esto. Seguimos oyendo los enfrentamientos entre esas personas como si pelearan, pero mientras tanto la República Checa no avanza en sus problemas concretos. Así que nuestro enfoque debe ser mucho más que ideológico, debe estar en la gestión eficiente del Estado y sin duda, donde debe ser ideológico es en el claro anclaje en las estructuras europeas, en el hecho de que pertenecemos a Occidente, en que no hay absolutamente ninguna consideración de que la República Checa deba dirigirse hacia el este o tener cualquier tipo de tendencia prorrusa. Ese es un supuesto ideológico que es necesario, pero hablar de dónde está la derecha, dónde está la izquierda, dónde está el centro, creo que hoy en día es un debate diferente al que sería en los años 90. Y al observar al nuevo gobierno y su anclaje en... Desde los años 90 quedó claro que la gente no tiene interés en la política de derecha. Sí, los Svobodny, el máximo de Svobodny, eso es lo más de derecha que puede haber, y su mayor logro fue un eurodiputado, creo que algo justo por debajo del 5% en las elecciones parlamentarias y así sucesivamente. Absolutamente, absoluta falta de interés en la política de derecha pura. Solo queremos el socialismo. Los checos son socialistas. Como los europeos queremos el socialismo, ahora solo importa cuán grande será ese socialismo.
¿Comparte usted la preocupación de que esto es un movimiento hacia Hungría o Eslovaquia, como expresó la gente reunida la semana pasada? ¿Cuál es su percepción dentro de la Unión y la OTAN? ¿Esa coalición incluye partidos que no apoyan nuestras ocupaciones? Creo que eso es una delimitación clara. Están los fieles del SCPD con el presidente del Parlamento, quien simplemente declara claramente estos pasos. Para nosotros es inimaginable y rechazamos cualquier tendencia prorrusa desde el inicio. En mi opinión, no pueden ser una dirección política relevante en la República Checa. Por eso me preocupa. Por eso quizá mi reproche es mayor a mis colegas de mi expartido. Simplemente debieron ganar esas elecciones. Debieron quedarse en esa cámara o en la Strakovka. Solo debieron convencer a la gente, pero eso lamentablemente estaba relacionado. Lástima que no escucharon aquí al señor Cuba, ¿no? Él simplemente se los aconsejaba. Él les decía, ganen esas elecciones y ellos no lo hicieron. No entiendo por qué simplemente no escucharon al señor Kubu y no ganaron esas elecciones, idiotas. No es que el señor Kubu realmente los haya ayudado, Más bien les puso trabas y no los ayudó en absoluto. Así que ahora se está contradiciendo un poco, pero bueno, simplemente tenían que ganar, no se puede hacer nada. Si eres un vagabundo, cómprate una casa, jaja. Cada vez más personas se me acercan y básicamente me dicen, oye, ya no puedo ver esto. Seguimos oyendo los mismos enfrentamientos entre quienes deberían enfocarse más en gestionar el Estado que en la ideología. ¿Tú cómo lo ves? ¿La coalición incluye partidos que... Claro, Rechazamos las tendencias rusas desde el principio y no puedo. Se juzgó de esa manera. En esa reunión simplemente tenían que convencer a la gente, pero lamentablemente no lo hicieron. Eso fue porque pocos notaron las condiciones en que se ganaron esas elecciones, no por una gran victoria, sino por votos desperdiciados y otros factores. Así que si me preguntas si tenemos preocupaciones, sin duda, y por supuesto en esa lucha que llevó a la gente a la plaza de la Ciudad Vieja, es decir, el apoyo al señor presidente y su postura frente a lo que está haciendo el señor ministro Masinka, ahí está absolutamente claro y el señor presidente tiene mi apoyo personal y por supuesto el nuestro. Cuba, fanático del éxito, el camino de Klaus. Sí, en este sentido se puede ver que realmente apunta a ser un asesino de automovilistas, que en realidad no tiene metas más altas que ser el asesino de ese pequeño partido que luego será el Kingmaker, aunque diga otra cosa, pero aquí se filtró muy bien, en mi opinión. ¿Está resolviendo esta crisis, que es un conflicto entre un partido de la coalición y el presidente? Señor primer ministro, ¿está de acuerdo? Entonces, el señor primer ministro en este momento probablemente solo tiene una opción. Es un gobierno políticamente ventajoso para él. Simplemente así le conviene. Por ahora tiene algunos intereses personales y políticos. No llegará ni al 3%, eso está bien, pero si logra atraer a los votantes correctos, si por ejemplo le quita 2% a los automovilistas, 1% al SPD, por alguna razón simplemente le quita un poco a ODSC y un poco a ANO, eso significa que los automovilistas saldrán de la Cámara, el SPD caerá, el ANO caerá, claro que también caerá el ODSC, pero los alcaldes ganarán algo extra. Así que si él logra atraer lo suficiente a los automovilistas, ANO y ODSC, entonces puede fortalecer significativamente a los partidos socialdemócratas y de izquierda social, como los alcaldes y los piratas en el Parlamento. Alcaldes y piratas son socialdemócratas, no del partido, sino por tendencia. Así que de esta manera podría hacer el papel de idiota útil para la izquierda de los partidos de izquierda. Podría pertenecer a la política y creo que en este momento eligió un papel en el que intenta calmar y resolver este conflicto de alguna manera. No quiere romper el gobierno ahora. Es el resultado electoral. Veremos qué pasa. El primer ministro será responsable. Así funciona la política.
Usted dijo también en esa conferencia de prensa, en ese evento, que no quiere ser anti-Babiš, que no lo escucharemos de usted. Por otro lado, no escucharemos algo como anti-ODS, anti-Cuba. Esa separación de su partido original con el que probablemente competirá por algunos votantes. Yo creo que no lo escucharán y siempre he tratado de decirlo. Anticupca. Perdón, Anticupca, perdón. Siempre he dicho que cuando me preguntaban en campaña contra quién íbamos o con quién haríamos coalición, respondía que en la campaña regional nunca mencioné a Babiš, ni a Piratas, KDU-CS, ni a nadie. Solo decía lo que creo que debe decir un político. Quiero hacer esto en Bohemia del Sur. Llevo 4 años aquí y pueden ver lo que logré. Queremos seguir. Esto se está perdiendo en la política, ya que el rumbo de la República Checa no depende solo de Babiš, anti-Babiš Kupka o anti-Kupka. Es sobre lo que haremos con ella. Si en 10 o 20 años Europa y la República Checa seguirán siendo económicamente fuertes y relevantes para estar en las mesas donde se decide en el mundo. Eso está cambiando. Donald Trump de repente introduce un juego al que muchos políticos no estaban acostumbrados durante mucho tiempo, pero simplemente eso también forma parte de la política. La fuerza de la República Checa, de cada estado y de Europa proviene de nuestra gran fuerza económica y competencia histórica. Sin embargo, reconocemos que a lo largo de la historia hubo potencias e imperios que perdieron su poder cuando todo cambió. Estos son los desafíos que deberíamos estar resolviendo y no, realmente no dependen de si alguien está en contra de alguien o de otro, definitivamente no. Se argumenta que absorberá a ODS, Stan y los piratas. Yo no estaría de acuerdo porque aquí ves que se dirige principalmente a esos votantes que no están aferrados a sus posiciones. Y esos votantes que no están aferrados a sus posiciones son principalmente los votantes de los automovilistas y los votantes de ANO, más digamos los votantes de Stan. Así que teóricamente podría ganar algo ahí, pero dado que tendrá un partido de derecha, me atrevería a decir que no le hará mucho daño a los piratas, tal vez al ODS, pero el ODS está bastante aferrado y los ODS molestos ya se pasaron a los automovilistas. ¿Entiendes? Y ahora, si los automovilistas se desacreditan, y ellos se están desacreditando, entonces Cuba tal vez en las próximas elecciones sea el kingmaker, es decir, no el que será el rey, el primer ministro, pero sí aquel sin el cual no se podrá formar gobierno. Los automovilistas son clave en estas elecciones. Y no diría, absolutamente no diría que aquí no habrá coincidencia, porque sí la habrá. Apuntará a los miembros molestos del ODS, pero también buscará acercarse a los votantes de derecha de Andrej Babiš. Y yo no seré anti-Kupka. Yo valoro a Martin Kupka por el trabajo que hizo como ministro. Por otro lado, no creo que sea un cambio fundamental en el ODS. Y lo único que diría es que cuando escuché su discurso en el Congreso donde decía, ahora tengo en la cabeza una idea clara de cómo llevar de vuelta al ODS a Strakovka, me da un poco de lástima que no haya usado esa idea clara hace 4 meses, porque el ODS podría estar sentado en Strakovka y no tendría que estar ahora en la oposición enojándose de que Masinka es alguien, porque si Martín hubiera usado esa receta suya de la que dice que la tiene, Masinka nunca habría sido ministro de Relaciones Exteriores. Eso simplemente forma parte de la política. Ayer el primer ministro Andrej Babiš dio una entrevista a una televisora de la competencia. Él lo elogió, le deseó éxito y dijo que cree que será una buena política y que podría colaborar con usted. ¿Eso le agradó o le asustó? Yo, señora reportera, creo que ya hemos hablado de eso juntos en algunas entrevistas. Andrej Babiš vino, a mí, bastante seguido. Andrej Babiš fue a la feria agrícola y dijo que Martín Kuba sería mejor primer ministro que Petr Fiala. Esto lo vivo desde hace tiempo. No lo comentaré. Nuestra relación fue la adecuada entre un gobernador y el presidente de la Asociación de Regiones con el primer ministro durante la crisis del COVID. No siempre estábamos de acuerdo, pero teníamos una relación adecuada porque resolvíamos un problema nacional. Y en cuanto a eso... Y aquí lo tienes, ¿sí? No, simplemente, como dije, se sigue confirmando. Con la colaboración yo lo veo como hoy en día todos los periodistas y toda la escena política están basados solo en eso. Con este voy a ser amigo, con este no. Rápido, ponte de un lado.
Lo repito, en las últimas 3 elecciones, 2020, 2022 en Cheskebuyejovice y 2024, siempre logré hacer coaliciones. Sí, siempre pudimos, tuvimos los resultados para hacerlo, ganamos, no la hicimos ni una sola vez. Y sigo escuchando estas preguntas. Con ANO, ahora gobiernan en casi todas las regiones y ciudades. Por ejemplo, en Zlín y Moravia Silesia, desde 2020 hasta 2024, hay una coalición ANO y ODS. Aún me preguntan eso. Repito, en las últimas 3 elecciones no hicimos coalición, todo depende de los resultados. Quiero que hagamos una política para convencer al mayor número posible de que nuestro programa es el mejor para Chequia. Pero seguirás escuchando esas preguntas. Pero al final esto podría ser sobre algo distinto, ¿no? Porque al final el señor Cuba no tiene que tener ninguna ambición, pero de verdad no tiene que tener la ambición de llegar al Parlamento. Fundó nuestro Chequia porque en Bohemia del Sur le decían que votarían por él, pero no por el ODS. Por eso concluyó que era mejor crear su propio partido. Intentar en el Parlamento para que la gente de Bohemia del Sur aprenda a votar por nuestro Chequia y asegurar esa región. Al final, todo puede tratarse de esto, de que quiere hacer política nacional para conseguir algo de apoyo fuera de Bohemia del Sur. Pero ante todo quiere asegurarse Bohemia del Sur y asegurársela yendo también a nivel nacional, yendo a nivel nacional. Y si no tiene éxito ahí, al menos serán otras elecciones en las que sus paisanos de Bohemia del Sur podrán votarlo y volver a poner el sobre, ejercitando la memoria muscular de que votamos por Cuba. Todo esto podría tratarse de eso o ser un plan B. El sistema político, el sistema electoral, está adaptado para eso, se forman coaliciones y por lógica los periodistas y los votantes preguntan ¿con qué quieren gobernar ustedes si les damos esos votos? ¿Qué podemos esperar de ustedes? Sí, creo que el político debería decir yo, lo cual me parece justo, pero ya no es común. Yo tengo esta visión para la región checa y me gustaría que me dieran el mayor apoyo posible para no tener que diluirla mucho con nadie, porque esta es mi visión y el oponente tiene otra visión y ustedes eligen entre ellas. Porque hoy, con este sistema, llegamos a la situación, y fíjense en esto, de que los partidos que tienen 5 o 6% vienen aquí con ustedes y siempre dicen valientemente, yo iré con este y con este no iré. Ya saben de antemano cómo será. En realidad representan a una parte minoritaria de la sociedad y al final influyen muy fuertemente en cómo será ese gobierno. Ese sistema también tiene esto y lo vemos exactamente en eso, quería llegar a ese punto. Lo vemos en el caso de los automovilistas. El señor Machinka actúa como si representara a toda la República Checa, pero pasar de ser candidato de un partido con 7% a ministro de Relaciones Exteriores exige responsabilidad personal. Eso sobre todo requiere cierta moralidad personal y un nivel personal, porque hay personas que simplemente no pueden manejar el hecho de que de repente ya no representan solo al 7% de sus votantes, sino que son ministros de todo el país. Simplemente hay personas que no son capaces de dar ese salto mental, hay quienes no pueden ir más allá de su propio grupito y estar por encima de la situación. Eso solo lo logran personas realmente maduras, con más experiencia política y capacidad, cualidades que el señor Machinka no posee. ¿Y algo de profesionalismo? ¿Puede imaginar ser socio menor o de coalición del movimiento? Es un hegemón en la política checa. Ya conocemos a Andrej Babiš como primer ministro. ¿Se lo imagina? Y de nuevo responderé, si logramos construir nuestro movimiento de tal manera que sea capaz de postularse en las elecciones parlamentarias dentro de 3 años y tenga la oportunidad de tener éxito, entonces me esforzaré para que tenga tanto éxito que sea un jugador tan fuerte que no sea un socio minoritario para nadie. Eso es todo lo que puedo decir y creo que es justo. Sé que no satisface el esquema. No soy tramposo ni cobarde, lo digo honestamente. Haremos una política para convencer a más personas y, por cierto... Señor Cuba, nadie entiende esa referencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo está Lozná? ¿Cómo está Mažňák? Debo usar esta referencia aquí. Nadie la entiende. Voy a volver a eso. Antes de las elecciones regionales hace 1 año y medio siempre escuchaba, mira, de todos modos no puede salir de tal forma que tengan la mayoría. De todos modos van a necesitar a alguien, entonces, ¿a Babiš o no?
Decía, terminemos esto y luego hablamos, pero de pronto tenía el 47% y no necesitaba a nadie. Así que por favor, y no es arrogancia ni nada, simplemente con mucha humildad, quiero volver a eso, que un político debería estar aquí sentado, respondiendo a la gente sobre lo que quiere hacer y dejar que ellos decidan, y luego manejar esos votos de alguna manera. Incluso Andrej Babiš dice que quiere gobernar como tú, con un gobierno mayoritario de un solo color. En mi opinión, señora rectora, eso es lo que debe hacer un político, porque no me parece natural venir aquí y decir, fundé un movimiento, con un 0.5% recibiremos dinero del Estado, nos unimos a alguien y hacemos algo. No me pidan eso. Sí, tengo una visión y quiero lograrla, así que debo ser ambicioso y hacerlo por mí mismo. Entiendo a Andrej Babiš. En las elecciones regionales tuve candidatos en mi contra para gobernador, pero pocos realmente querían ese cargo. Todos estaban conformes con lo que iban a tener, así que decían, bueno, lo importante es que lleguemos ahí. La gente debe creer que en verdad quieres hacerlo. Eso es parte de la política. Y como persona que está fundando aquí un nuevo partido político que quiere ser a nivel nacional, ¿cómo percibes los suspiros y quejas de Andrej Babiš sobre el sistema electoral checo? Él afirma que fue un error, que es proporcional y preferiría que fuera mayoritario. ¿Qué opinas? Es una pregunta interesante, pero Cuba tiene mucha razón en que si te postulas al Parlamento, deberías tener la ambición de ser primer ministro, siempre. Y deberías querer ser primer ministro. Porque si no quieres ser primer ministro y tu objetivo es ser diputado, ministro, tal vez subsecretario de alguien y así sucesivamente, no puedes ponerte una meta tan baja. Al Parlamento y especialmente como presidentes de partidos, siempre deberían ir solo personas que quieran ser primer ministro o que puedan imaginarse siendo primer ministro. Y no que cuando le preguntes si quieres ser primer ministro, él diga, pues bueno, no sé, en realidad no quiero hablar de eso, en realidad no es muy realista, ¿sabes? Pues no. Eres presidente del partido y te postulas al Parlamento, deberías querer ser primer ministro. Solo por el hecho de que si no lo quieres, entonces no puedes tener esa determinación que necesitas. Así que estos son los tipos de personas que los partidos deberían elegir como sus líderes. Los que quieren ser primer ministro, y no importa si el partido tiene 7%, 1,7% o 3,7% en las encuestas. Cada uno de ellos debería quererlo y cada uno de ellos debería luchar por ello. Solo así serán los mejores, solo así se gana. Debes tener metas más altas de lo que realmente eres capaz de alcanzar. El sistema de China, como el de Inglaterra o Hungría, esos suspiros son comunes y tienen significado. Ese sistema mayoritario presente en Inglaterra y otras culturas occidentales no afecta a la democracia, solo está estructurado distinto. Desde mi perspectiva es más eficiente. Si ganas, lo tienes. Si te va bien, repites en 4 años. Si no, te lo quitan. Simplemente no soy muy fan de los gobiernos que al final dependen de 5 diputados porque, y ahora créanme, ustedes tienen su movimiento, tienen éxito con el 35% de la sociedad, reciben algunos millones de votos y al final, en realidad, la voz principal que necesitan para muchas cosas la tienen los representantes de aquellos que convencieron a 350 o 400,000 personas y disculpen si no digo bien los números. Eso es proporcionalmente un número mucho menor de la sociedad, porque esos partidos no son entidades separadas de la gente. Ese partido solo tiene un representante en el Parlamento. En realidad, de esas personas que les dieron sus votos, así que, hasta cierto punto, si me preguntas, Stefanošek, sobre un sistema más mayoritario, creo que traería más responsabilidad a la política y de hecho permitiría que la mayoría que elige a una persona pudiera realmente realizar lo que quiere. Debe contar con todos los mecanismos de control, es claro y legítimo. Mayor control. ¿Gobernador? Claro, pero no estoy completamente seguro de si el sistema mayoritario, es decir, el que tienen, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Francia, o el que nos funciona en el Senado o que tienen en Estados Unidos, sea adecuado para nuestro clima político. Sí. Supongo que ambas cosas tienen sus pros y contras, en el sentido de que
En un sistema proporcional todos están representados y en un sistema mayoritario el partido ganador tendría que tener suficiente profesionalismo como para, digamos, tender la mano al otro bando y ser realmente un representante o estar aquí para toda la sociedad, al menos en parte. Y yo diría que el sistema proporcional simplemente es mejor para nuestra sociedad, porque los partidos y los políticos no están a un nivel tan alto como para poder ser políticos para todos. No lo están, así que así es. No somos una democracia lo suficientemente madura como para tener un sistema mayoritario. Necesitamos el sistema proporcional. ¿Y cuántas personas del ODS le reprocharon que estuviera fundando un nuevo partido, que no quisiera participar en la renovación y el relanzamiento del ODS? ¿Se mencionó su nombre en relación con la posibilidad de que usted pudiera postularse? El problema es que, como mencioné, responderé indirectamente. Creo que él diría esto. No sé por qué no lo dejo responder, pero debo decirlo. ¿O realmente se trata de que principalmente necesita asegurarse Bohemia del Sur y no tener la mancha del ODS sobre él? Pero sobre todo, y esto es lo más importante, el ODS es una teocracia, que una vez más, aunque eligieron a Kupka como líder, ok, genial, pero el resto sigue siendo el mismo de siempre. Lo mismo, entonces ponen a alguien más, Fiala se fue de manera justa, pero el resto siguen siendo las mismas personas y ese partido te da la impresión de que si realmente quisiera renovarse, salvarse o algo así, tal vez Cuba se quedaría e intentaría hacer algo al respecto, pero probablemente se dio cuenta de que ese partido simplemente no tiene remedios, sí, porque una vez más eligieron a los mismos de siempre para dirigir el partido. No quiero decirlo, o mejor dicho, no lo voy a decir con nombres para no meter a esas personas en problemas, pero creo que si lo resumo, en general la mayoría de la gente me dijo, mira, te entiendo, yo no lo haré, o tal vez me quede ahí o algo así, pero más o menos, que alguien me lo reprochara, no fueron tantos, seguro que hay algunos, eso sin duda, pero la mayoría de las personas que me conocen en el ODS y que lo han seguido durante mucho tiempo, decían, mira, creo que lo entendemos, y yo también traté de que mi salida fuera lo más civilizada posible. Esperé después de las elecciones parlamentarias porque no quería perjudicar el resultado de Spolu de ninguna manera. Y la razón por la que lo anuncié en diciembre o a finales de noviembre fue porque ya se acercaba el Congreso y me pareció justo decirle a esa gente, no me postulen en la Asociación Regional de Zlín ni en Hradiště porque no voy a postularme. Siento que actuamos de forma civilizada y supongo que las relaciones seguirán correctas. Usted debió sospechar que ya no querría vincularse al ODS. No participó en la promoción de la marca ni de Spolu ni ODS y trabajó solo en Bohemia del Sur. ¿No le reprochan que actuó solo para usted y dejó de lado al ODS? Yo en realidad sostengo que hoy en día no es así, que esas marcas no son tan fuertes como para funcionar sin la gente. Siempre en realidad están llenas del trabajo de esas personas individuales. Yo quería probar que repetir el mandato de gobernador no se trata de que ahí esté el logo del ODS, porque hoy en día realmente ya no es así. Le decía al ODS que perderían a todos los gobernadores si seguían así, porque el gobierno tomaba decisiones que no beneficiaban a quienes se postulaban por él. Actualmente, el movimiento ANO está en una posición muy distinta. Al movimiento ANO le basta con poner que esa persona es de ANO y gana las elecciones incluso en ciudades relativamente grandes, y las ganan incluso personas que quizá no tienen una posición tan fuerte, que no son grandes personalidades, porque la marca hoy en día permite políticamente que esas personas lleguen, pero de nuevo, si lo vemos, está ligada al nombre de Andrej Babiš. Esas personas en realidad eligen a alguien de manera subconsciente. Tengo la sensación de que Sí, entonces aquí en realidad se intenta decir que la gente no vota por partidos, sino que vota por personas. No creo que está dividido casi a la mitad. Yo diría que la generación mayor tiende más a votar por personas, mientras que la gente joven tiende más a votar por partidos. Sí, ¿y esas marcas? Sí, simplemente.
Sí, bueno, es que así es, los más jóvenes prefieren las marcas, mientras que los mayores ya saben mejor quién es quién, ya han estado siguiendo la política por más tiempo y tienden a votar más por personas específicas, ¿sabes? Este debate es interesante. Solemos decir que en los 90 votábamos por partidos, pero en realidad era por Klaus y Zeman. Si revisas esa lista, todos dicen que es solo el partido de Václav Klaus. Incluso en las ciudades, al votar por el alcalde, sentían que era por la política de Klaus. Está claro que las personalidades fuertes dominan la política y no sé si los partidos sin figuras destacadas podrán competir. Creo que eso ya no funcionará. ¿Quiere un partido con un líder fuerte? Como líder y representante del partido, si menciona a otros compañeros o personas que lo acompañan fuera de la gente de Budejovice, nadie los conocerá. Pero creo que eso es completamente natural porque si se fija en el inicio de cualquier movimiento, así es como debe empezar. Creo que es algo natural y de hecho, a veces cuando los periodistas me preguntaban dónde están esas personalidades, me parecía que si a mi lado estuviera un portero de fútbol o un campeón mundial de patinaje artístico, les parecería más relevante, pero eso no es cierto en absoluto. Para lograr lo que queremos ahora, debemos recorrer la República Checa con nuestras conferencias programáticas. Iremos formando ese equipo poco a poco. Ya hoy lo estamos consultando con personas muy interesantes y conocidas, ya sean economistas o gente del deporte, para estar preparados en todos lados, pero no queríamos pararnos y decir, ahora a nuestro lado está este y que por eso sea algo muy atractivo. Somos conscientes de que esto tomará tiempo, pero sobre todo queremos presentar un programa que lleve a la República Checa hacia adelante. Y en otoño, elecciones municipales. Eso es ingenuo. Además, se requieren famosos, buen marketing y un buen programa. A nadie le importa el programa, ¿sí? A la gente le interesan algunos lemas básicos, una dirección general y luego opiniones sobre eventos concretos, cosas específicas, pero nadie lee el programa, a nadie le importa y necesitas venderlo a través de esas personalidades. Exactamente como lo hizo Andrei Babiš con Ano. Al principio Ano estaba lleno de actores, gente famosa, allá Jagr le hacía publicidad y así sucesivamente. Sacaron como 16% en las primeras elecciones, ¿verdad? No. Y si te rodeas de expertos que saben hacer esa política de salón, pues está bien, pero ¿cómo lo quieres vender? ¿Cómo lo quieres promover, verdad? ¿Y al Senado? En otoño habrá elecciones municipales en el sur de Bohemia. Si vemos que es posible en otro lugar, también lo intentaremos en el Senado, ya que tenemos un senador en Strakonico, el doctor Fiala, que busca la reelección. Un senador y el director del hospital de Strakonice quieren colaborar con nosotros. El senador Olasek participará en las elecciones en Kralovéradeki. Ya me están contactando otros, así que sin duda sí, pero también vamos a buscar algún acuerdo, porque el Senado desde nuestro punto de vista es un órgano un poco diferente que la Cámara puramente parlamentaria y tal vez sería bueno que participáramos en esas negociaciones entre los distintos sujetos políticos para decidir cuál candidato es el mejor. Para eso, sin duda, estamos preparados. Señor Hidme, gracias por venir al programa. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Pues muy bien, así que gracias por la entrevista en este sentido. Creo que aquí solo se confirmó lo que pensábamos desde el principio, usted, yo, todos nosotros, que el señor Kuba realmente tiene más interés en ser un puente y una conexión entre el mundo de Babiš y el mundo de la ODS y así sucesivamente. Está interesado en perjudicar a los automovilistas, pero sobre todo creo que le interesa afianzar su posición en Bohemia del Sur y no ser tan asociado con la ODS, porque eso le perjudicó en las pasadas elecciones regionales, cuando la gente no lo votó solo porque era de la ODS. Sí, así que yo realmente diría que el objetivo principal aquí es el ámbito municipal y que si logran el Parlamento, pues estará bien, pero el objetivo principal está en otro lado. Eso es todo, díganme en los comentarios qué opinan. Me encantaría que compartieran este video y dejaran un like y que se unan al stream donde regularmente vemos contenido político, lo analizamos, lo discutimos junto con la gente en el chat y la verdad es que está bastante divertido.
Bueno, pásense por ahí y mientras tanto, adiós, yo voy a seguir transmitiendo